Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todos los que se interesan en meditar en esta bendita palabra que nos habla de Dios. Bien, pues Dios bendiga a todos, a toda la comunidad evangélica. Dios bendiga a todos los que de una o de otra manera están creyendo en el único Dios que hay. Dios bendiga a todos y que Dios nos ayude a que podamos entender cada día mejor esta palabra. Dice el Señor que deberíamos de estarnos ocupando de nuestra salvación con temor y con temblor. En otras palabras, pues tendríamos que estarnos ocupando, dándole importancia a esta palabra, porque de esta palabra depende nuestra salvación. Entonces, para todos los que un día anhelamos vivir por la eternidad con el Señor, pues tenemos que aprovechar nuestra oportunidad ahorita que estamos en vida, porque un día nos vamos a ir de este mundo y cuando lleguemos del otro lado, pues ahí vamos a conocer si acertamos o nos equivocamos. Porque el Señor dice: en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir, no te conozco. Muchos van a decir, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero va a decir, no los conozco. Entonces, pues es preocupante de que haya miles de maneras de pensar diferentes, y en esas miles de pensar diferentes están arrastrando a muchísima gente. A mucha gente las arrastran en sus ideas porque no leen las escrituras. A mí me preocupa y me pone a pensar, porque la palabra de Dios dijo o dice, la voluntad de Dios antes de que Él se fuera, dice que dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Estaba hablando de los hermanos apóstoles. Y luego dijo, y todos los que crean por la palabra de ellos, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y ahí entramos ya nosotros. Esa unidad. Y esa unidad de la que nos habla el Señor en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, habla de la unidad nuestro hermano Pablo. Dice que hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautizo, hay un solo Dios. Entonces, si solamente hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay una sola fe, porque hay miles de formas de creer diferentes. Entonces, todos los que están predicando, pues no han llegado a entender de que tenemos que llegar a la unidad de la fe. A mí me preocupa porque como predicador
pues yo tengo que poner de mi parte para que lo que yo les comparta, en lugar de seguir fracturando la palabra del Señor, nos una y nos pueda llegar a ser uno, como está escrito. Miren, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, la primera carta a los Corintios. Voy a leer el verso, en el capítulo 1 voy a leer el verso 10. Dice la palabra del Señor así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A mí eso es lo que me preocupa. Entonces, pues ya tengo algunos años luchando, perseverando, para que, con la esperanza de que un día el Señor tenga misericordia de mi alma cuando termine mi tiempo en este cuerpo, en este mundo. Y pues he tenido en mi peregrinación muchas diferencias en modos de pensar, en modos de actuar, en cosas que se practican. Con algunos de mis hermanos, porque yo veo algo muy diferente en esta escritura. Y yo siempre he dicho, ¿cuál es la razón para que no se tome siempre en cuenta, para cualquier cosa, los mandamientos del Señor? Yo veo que ungen a personas al ministerio, pero de tantos años que llevo en el Evangelio, nunca he visto a ninguno que le hayan aplicado la carta ministerial. Y hacen ministros, y yo siempre he dicho, bueno, ¿y por qué no toman en cuenta los mandamientos del Señor? Porque para eso están acá, para guiarnos. Suben y hacen diáconos a los hermanos y no les aplican tampoco la palabra del Señor. Y sin en cambio la palabra del Señor dice, si alguno desea el diaconado, pues tiene que ser de esa manera, y comienza a decir los requisitos. Entonces hay muchos que se llaman diáconos, con un testimonio muy diferente al que pide la palabra del Señor. La Escritura dice, pónganlos a prueba, y si lo hacen bien, que lo ejerzan, y si no, pues tienen que bajarlos. Me ha tocado presenciar que suben a personas a predicar y se salen de las Escrituras. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué lo permite el encargado? La Escritura dice, para los predicadores, no hablo del ministerio, no,
para los que ayudan a predicar. Dice, tienen que ser personas idóneas y tienen que enseñárseles a que hablen una sola misma cosa, no lo que se les ocurra. Este lugar no es para inventar, este lugar no es para contar historias, ni contar chistes, ni para predicar nuestros pareceres. No, esta palabra, este lugar es para hablar de lo que está escrito. Y la fe es personal. Pero desde acá se tiene que tener el cuidado para que se pueda dar esa unidad. No que ahorita tenemos el problema que hay miles de doctrinas diferentes y todos piensan que tienen la razón. Entonces a mí sí me preocupa, porque los que estamos acá pues somos un grupo más de tantos que ya hay. Entonces, yo procuro tratar de no poner mis ideas. Procuro tratar de no salirme de lo que aquí está escrito. Y a veces pregunto con mis hermanos, si ustedes escuchan algo extraño, levanten su manita y con toda confianza pueden exponerlo, para no dejar que los errores hagan su trabajo. Yo he estado en lugares a donde se predican cosas extrañas y cuando termina el predicador lo tomo y le digo, hermano, esto es lo que usted dijo, vea lo que dicen las escrituras. Entonces ese problema tenemos, ese problema estamos viviendo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque en realidad es un problema y es un problema muy serio. Vamos a hablar hoy de un tema también que estamos viviendo hoy que también es preocupante. Vamos a hablar de aquí en la epístola de nuestro hermano Santiago, capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 13 hasta el verso 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bien, esto es para todos nosotros los que
estamos meditando en esta palabra del Señor, nuestro hermano pues nos hace que nosotros entiendamos acerca de la tentación. ¿Qué es ser tentado? Es cuando comenzamos a desear algo, comenzamos a ver algo que nos atrae, es la concupiscencia, nos atrae. Pero eso dice que no viene de parte de Dios. O sea, cuando algo nos atrae porque lo estamos viendo, son nuestros propios deseos los que nos hacen que a veces nos metamos en problemas. Dice, una vez que nuestros ojos ven, ya nos quedamos viendo, ya nos atrajo, y cuando comenzamos a desear, ya nos sedujo la tentación, pero todavía está en nuestra mente. Ya tenemos un problema, ya lo estamos deseando, ya nuestros propios deseos ya nos metieron en problemas. Pero dice nuestro hermano Santiago que para meternos más en problemas se tiene que consumar. Y una vez consumado, dice que da a luz la muerte. Y dice nuestro hermano Santiago, no erréis. Un día, les voy a poner un ejemplo. Un día, en aquellos tiempos, yo trabajaba reparaciones de maquinarias industriales y me llevaron a hacer la reparación de una maquinaria a un pueblo. Y me acuerdo que tenían una bodega muy grande y me hacían falta algunas piezas para la máquina que iba yo a reparar. Entonces yo estaba en toda libertad de moverme por todo el rancho porque me tenían esa confianza. Entonces estaba buscando unos tornillos que me hacían falta y vi un cubo a donde había muchos tornillos y vacié el cubo para buscar la tornillería que me hacía falta. Y me encontré una bolsita con monedas, o sea, con dinero dentro del cubo. Estamos hablando de una bodega que, pues, quién sabe cuánto tiempo tiene que nadie entra a ese lugar, porque hasta telarañas tenía. Y lo primero que pasó por mi mente, ya me las encontré. ¿De quién son?
A veces pensamos, pues ni modo, me las encontré y ya son mías, pero no es así. Inmediatamente llegó a mi pensamiento, alguien las dejó acá, pero mías no, no son. Busqué mis tornillos y todo lo que saqué lo volví a meter juntamente con la bolsita de monedas que estaba ahí en ese lugar. Simplemente porque no es mío. Entonces a veces así pasa. Otro día iba yo iba yo en un taxi, en la parte de atrás, y me encontré un celular. Hay hermanos que dicen, pues es una bendición. No, no es una bendición. Simplemente ese celular tiene dueño. Porque mío no es, a mí no me costó, alguien lo olvidó. Entonces yo le pregunté al taxista, oiga, aquí hay un celular, no es de usted. Y me dice el taxista, ah, sí, 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 es mío. Agarré y se lo di. Y cuando vio que era uno de esos celulares que no cuestan muy caros, dice, ah, este ni sirve, dice. No era de él. Él me mintió porque quería quedarse con el celular, pero como no le gustó, ah, este no sirve, dice. O sea, no era de él. Entonces, el que no tiene temor de Dios, así actúa. Ve una cosa, es atraído, y aunque no sea de él, lo toma. Y una vez que lo toma, ya cometió una falta. Entonces hay muchas formas que pueden llegar a nuestra vida, situaciones en las que nos puedan meter en problemas. Dice la palabra, somos tentados. Ahora, la pregunta, tentar, ¿qué significa para un cristiano ser tentado? Dice la palabra que un día el Señor se fue a orar 40 días y 40 noches. Y después bajó para de su meditación. ¿Y quién se le apareció? Satanás. ¿Y qué quiso hacer Satanás con el Señor? Tentarlo. Entonces, cuando alguien es tentado para hacer lo malo, ¿quién es el que nos está tentando? Pues Dios no es. Porque dice nuestro hermano Santiago que Él no tienta a nadie, él no puede tentar, no tiene relación con lo malo Dios. Pues el único que nos puede estar haciéndonos tropezar es el maligno. El Señor Jesús lo reprenda. La tentación es parte de la vida de todo creyente, porque Dios lo está permitiendo. Todos tenemos que ser probados. Todos. Tiene que venir la prueba. Y Dios lo permite. Vamos a leer otra parte aquí. Busquen. Vamos a hacer otra lectura aquí. Permítanme.
tantitito. Lo que pasa es que mi escritura tiene muchos años conmigo caminando y tiene las hojas ya muy delgaditas y las tengo que cuidar mucho porque ya están muy delicadas y con facilidad se pasan a romper. Libro de los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 10. Voy a hacer la lectura. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor os reprenda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para que podamos nosotros resistir en el día de la tentación, porque los dardos del maligno son esos, siempre no nos puede tocar hasta eso. Al que ya es de Cristo, el diablo no lo puede tocar. Dice nuestro hermano Juan que el diablo no nos puede tocar. A los que ya estamos ungidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios, todos los que hemos sido bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, estamos ungidos por Dios, porque el nombre fue invocado en nosotros para el perdón de nuestros pecados y quedamos ungidos. El diablo no nos puede tocar. ¿Qué es lo que pasa? Nos lanza dardos, o sea, nos pone la tentación como le hicieron al Señor. Se aprovecha de nuestra naturaleza humana. Acuérdense que en la carta de nuestro hermano Pedro, primera de Pedro capítulo 3, verso 21, dice que el bautizo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. O sea que todo el tiempo los deseos de esta carne van a estar acompañándonos hasta el último de nuestros días. Y de eso se aprovecha el enemigo. Hay quien lo tienta a través de los bienes materiales. Hay quien lo tienta a través de los deseos carnales. Hay muchos tipos de maneras de que el diablo nos puede hacer tropezar. Como el ejemplo de nuestro hermano Job, que le dijo a Dios, no, es que él te sirve porque pues mira cómo lo tienes. Pues él no tiene necesidad de nada, tiene
Tienes dinero, tienes buenas casas, tienes sirvientes, tienes todo. Por eso te sirve, pero a ver, quítaselo todo y vas a ver. El diablo nos conoce. A veces nos quedamos sin trabajo, a veces nos quedamos sin dinero. Y viene la prueba. A ver qué decimos, a ver qué hacemos, a ver cómo nos comportamos. No nos damos cuenta que muchas de las veces en esas situaciones comenzamos a cometer faltas. En la enfermedad también, como Job no pecó después de que lo arruinaron, ¿qué dijo el enemigo? Piel por piel. El hombre da todo por su vida. El diablo nos conoce. Entonces nos enfermamos y en lugar de correr con el médico de médicos, corremos con los médicos humanos, con los remedios. Y luego cuando estamos aquí en la casa de adoración estamos sanos. Nos gusta dar consejos. Y luego decimos, no hermano, es que usted tiene que venir acá porque aquí es el médico de médicos. Pero lo decimos cuando estamos sanos. Pero cuando estamos enfermos, se nos olvida el consejo y a veces ni a la reunión venimos. Porque es bueno aconsejar, ¿sabes? Es muy fácil aconsejar, el problema es vivirlo. Entonces viene la prueba, viene la tentación. Lo triste del caso es que muchas de las veces nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos hacemos tropezar. Mire, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el verso 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces la lámpara de este cuerpo es el ojo, o sea, nos sirven para ver dónde vamos, qué hacemos, para eso nos sirven los ojos. Pero si nuestros ojos son buenos, vamos a querer ver cosas buenas. Y para poder nosotros desear ver solamente cosas buenas, pues necesitamos estar en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque el que ya está en Cristo dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Y Dios todas las cosas que hace, pues todas son buenas.
Entonces, si alguien no está en Cristo, pues su ojo siempre va a estar buscando la maldad y va a estar lleno de tinieblas su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo no está dentro. Porque todavía no le están restableciendo su entendimiento. Entonces, todo aquel que no está iniciando una vida con Dios, sus ojos siempre van a estar buscando lo malo. Si así nosotros que estamos luchando, dice nuestro hermano Pablo, si el justo con dificultad se salva, porque no estamos ajenos a no ser tentados, lo acabamos de leer. Nosotros leemos las escrituras, meditamos en la palabra del Señor, pero no podemos evitar el ser tentados. No podemos evitar ver, oír, no podemos evitar hablar, no podemos evitar oír o ver todo lo que nos rodea porque estamos dentro de este mundo a donde lo está gobernando Satanás. Esa es nuestra lucha, mantenernos limpios, luchar por mantenernos en la verdad de la palabra del Señor y luchar por hacer las cosas buenas, luchar para que deseemos nosotros buscar las cosas que a Dios le agradan. Entonces no podemos evitar ver. Lo triste del caso es que cuando no lo entendemos, en nosotros mismos nos hacemos el camino más difícil. Mire, vamos a leer aquí mismo en San Mateo, pero vamos a leer en el capítulo anterior, capítulo 5 de San Mateo. Vamos a leer otra parte de este evangelio. Vamos a leer San Mateo capítulo 5 a partir del verso 27. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo a veces, aunque no quiera, a veces me pongo a pensar por la labor que Dios me está permitiendo hacer, de tratar de corregir, de exhortar, de enseñar
de tratar de velar por las almas que son del Señor. Al menos aquí con nosotros no tenemos este problema. Pero en otros lugares a donde el Señor me ha permitido ir, lo veo con mucha frecuencia. Llegas a una congregación a donde todavía las hermanas no entienden, las jóvenes no entienden el que cómo es vestir con pudor y modestia. Cómo es el que no deben de adornar su cuerpo. El predicador lo ve, los ayudantes diáconos lo ven, los que se llaman pastores lo ven, pero no lo corrigen. Y llega uno a las congregaciones y es como que si estuviéramos en una fiesta mundana, a donde se compite por ir bien vestidito, bien vestiditas, como muñequitas, bien adornaditas. Y no saben y no les dicen que por vestir así, por adornarse así, están haciendo tropezar a los hermanos varones. Y los hacen adulterar en su corazón. Y no saben qué, con su forma de vestir, a veces les hacen despertar pensamientos lascivos. Porque a las muchachitas, pues no hay mamás maduras en el Evangelio que les puedan corregir su forma de vestir, porque estamos en el tiempo en que ya a los jóvenes ya no se les puede decir nada. Tanto los jóvenes varones, llámense jóvenes, llámense ancianos, como nuestras hermanas ancianas, nuestras hermanas jóvenes, y no nos damos cuenta que entre nosotros mismos nos estamos estorbando. ¿Cuánto adulterio no hay? La gente dice, yo no quiero ir allá a donde se predica el Evangelio, porque allá es tan peor. El que se llama pastor se acaba de llevar a una muchachita
ya dejó a su esposa. ¿Pero por qué se llevó a la muchachita? Ah, pues es que la muchachita se vestía como muñequita, despertó los deseos carnales del que se llamaba pastor, y el pastor no aguantó la tentación. Todo entra por nuestros ojos. Dice la palabra del Señor, cuando alguien es tentado, no es tentado por parte de Dios, son nuestros propios deseos. Y a veces les pregunto a mis hermanas, a ver, ¿por qué cuando van a ir al culto se tienen que ver muchas veces en el espejo? Es que se quieren ver bien. Por eso, pero ¿para qué quieren verse bien? Si lo que menos deben de hacer es eso, que las vean bien, porque si las ven bien las van a desear, van a despertar la concupiscencia de los demás. Dice la palabra del Señor con respecto al Señor Jesús. Acuérdense que Él es nuestro ejemplo a seguir para todos. Dice, no había parecer en Él. No había nada en Él que le pudiéramos codiciar. No había nada en Él que pudiéramos desear. Pero nosotros sí nos queremos ver bien y tenemos más cuidado de cómo vamos a ir al culto. Y si es el pastor, no, pues tiene que ir. Hay lugares a donde dicen, no, pues es que él tiene que ir con su... Aquí en el sureste le dicen su flus, su traje. Tiene que ir con corbata, porque es el pastor. Oh, el pastor tiene que estar bien vestido. Ya se le olvidó lo que dice la Escritura, que nuestro ejemplo se llama Jesús y que en él no había parecer, no había nada de que se le deseara. Pero el pastor no, el pastor quiere tener un buen coche, quiere tener, quiere andar siempre bien vestido, que la gente lo vea bien. ¿Por qué? Pues es que es el pastor. Hay hermanos, hay hermanas que también les gusta que las vean bien. Se compran sus buenas ropitas porque les gusta que las vean bien, que las vean bonitas. Decía una hermana hace tiempo, es que me gusta que me deseen. Así me dijo una hermana, que la exhorté. Y yo le dije, hermana, ¿qué le pasa? Y así me dijo, es que a mí me gusta que me deseen. Por eso se vestía así. Entonces las hermanas tienen que preguntarse, ¿y por qué les gusta vestirse así escandalosamente? Si es cierto, se ponen su ropita larga y todo eso. Pero pregúntense ustedes, a la que le tengan confianza, pregúntenle cómo ven mi aspecto. Piensan que estoy despertando esos deseos de adulterio, de concupiscencia, de lascivia, porque se está metiendo en problemas con el Señor.
están sirviendo de tropiezo para los que están luchando para llegar con el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ay de aquellos por los que vienen los tropiezos, más les valiera colgarse del cuello una piedra de molino y echarse en el mar. Nada más imagínense en qué problema nos estamos metiendo. Porque nos gusta vernos bonitos. Decía un hermano, es que si tú tienes la posibilidad porque tienes un buen trabajo y te puedes comprar ropa de marca, ropa de esa cara, pues te la puedes comprar porque tienes los medios. No se trata de que si tienes o no tienes dinero, se trata de que tienes que cuidar el no despertar el deseo de no servir de piedra de tropiezo para nadie. Las hermanas adultas visten a sus niñas, a las jovencitas, como muñequitas, que se vean muy bonitas, que llamen la atención de todos. Es como si fuera un concurso. Ya no vamos a humillarnos delante de nuestro Dios, ya no vamos a pedir misericordia con el Señor. No, ya es un concurso, ya es como que si fuera una reunión mundana a donde todos van a presumir lo mejor que tienen. Ya es un concurso de a ver quién es el que se ve que tiene más posibilidades. Dice acá, vean que dice aquí en el libro de los Romanos, capítulo 8, vamos a leer el verso 29. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros fuimos predestinados ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de quién dice la palabra, del Señor. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Todos estamos luchando para ser semejantes al Señor. Y la palabra del Señor dice que en Él no había ningún parecer, no había nada que le pudiéramos desear a Él. Así dice la palabra del Señor. No había nada en Él que le pudiéramos codiciar. Él no porque era el Señor, acuérdense que Él es Rey de Reyes.
Señor de señores. Y no por eso se vestía mejor que los apóstoles, para que él sobresaliera y vieran, ah, no, sí, es el Señor. Todo entra por nuestros ojos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La concupiscencia entra por nuestros ojos. Los deseos, todo lo que pudiéramos desear, entran por nuestros ojos. Yo antes tenía yo un dicho, y pienso que pues tiene mucho de cierto, porque yo antes decía yo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces a veces lo que vemos, pues lo comenzamos a desear. Si vemos que alguien viste como muñequito de pastel, pues ya también queremos vestir también así, llamar la atención. Ah, es que es el diácono, o tiene que sobresalir porque ya es un ayudante, ya participa. O es que es el pastor, o si tiene que sobresalir el pastor, la familia del pastor tiene que estar bien vestida. Es que es la familia del pastor. Yo a veces digo, hermanos, parece que no hemos entendido. El adulterio empieza por ver. Desde allá empieza nuestro problema. Si ves a una mujer y la deseas, dice el Señor, ya adulteraste en tu corazón. Pero es que la mujer se viste para que la vean. Yo a veces les he preguntado a varias hermanas, ¿y por qué? Dígame, ¿cuál es la razón de que antes de que salga para la reunión se tenga que ver varias veces en el espejo? Y se ven de frente, y se ven de lado, y se ven del otro lado, ¿qué tanto se acomodan? ¿Y para qué? A ese se quieren ver bien. ¿Pero por qué se quieren ver bien? ¿Qué quieren despertar en las personas? Que digan, qué bonita está la hermana, qué bien se ve la hermana, qué bien se ve el hermano. Y no pensamos que nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque hay quien resiste, pero hay quien no resiste. Decía una hermana, porque el hermano siempre le gustaba andar muy bien vestidito, no, pues, es que pues el hermano ya participa, ya hace algo en la reunión. Y un día llega esta hermana
a pedirle consejo al hermano, porque pues el hermano que ya es un diácono. Y ya le dice, hermano, dice, es que, pues quiero pedirle un consejo, hermano. Y le dijo, es que yo me siento atraída hacia usted, hermano. La hermana pidiéndole consejo porque pues ya tenía ese problema la hermana en sus ojos. ¿Y qué le contestó el hermano? Hermana, pues yo también me siento atraído hacia usted. ¿Y qué pasó? Se fueron al adulterio. Todo empieza por ver. No se preocupe en tratar de que la gente lo vea a usted bonito, bonita. Está usted cayendo en adulterio sin darse cuenta. Y si se llega a completar la obra, llega la muerte, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Vístase con sencillez, aprenda a obedecer esta palabra. Dice que la mujer tiene que vestir con pudor y modestia, o sea, con vergüenza, tiene que cubrir su cuerpo. Si no lo entiende, ¿qué es pudor? Búsquelo en el diccionario. Si no conoce qué es ser modestia, búsquelo en el diccionario. Pero trate de no servirle al enemigo como un dardo maligno. Para mis hermanos también, traten de no ser una herramienta en las manos del maligno para hacer tropezar a las hermanas. Ni los hermanos ni las hermanas, todos tenemos que tener ese cuidado. Los deseos de nuestra carne no desaparecen con el bautizo. Dice la Escritura, no quita la inmundicia de esta carne. Pero si entre nosotros no tenemos ese cuidado, siempre vamos a estar escuchando de adulterios, de fornicaciones. Ya lo vemos tan normal, porque el mundo así vive. El mundo no le da tanta importancia a tener promiscuidad. Inventan tantas cosas, ya es tan normal que un hombre viva con otro hombre. Ya no piensan que es una perversidad, no, ya es normal. Ya es normal que una mujer viva con otra mujer y se formalicen, porque ya sus cerebros están entenebrecidos. Ya lo ven tan normal que entre adolescentes ya tengan relaciones, porque ya la modernidad de la amistad con derechos, ya no tienen ese temor. Y todo eso a veces no nos hace pensar a nosotros.
Estamos, dijo el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Reúnase, pero reúnase con temor. Va a estar delante del Señor. No va para que el Señor le diga, qué bonita está mi hija, mira, qué bien se viste, ay, si parece muñequita, bien adornadita, bien alajadita, ay, qué bonita se ve. No, si va a estar frente al Señor, hágalo con pudor y modestia. Recuerde que no solamente el Señor conoce nuestros pensamientos. Delante de Él está toda nuestra vida. Y Él sabe si en realidad nosotros estamos luchando para que un día podamos estar con Él. Entonces, yo ahorita, gracias a Dios, aquí nos reunimos, no tenemos ese tipo de problemas. Tenemos problemas porque somos seres humanos, pensamos de maneras diferentes. Pero hay lugares a donde los problemas cada vez se hacen más grandes. Entonces recuerde, hermana, que si alguien la ve y la desea con los ojos, ya se hizo adúltera también, porque usted ya sirvió como deseo para otro que la vio. Y ese que la vio tiene que pedirle al Señor que le ayude para que no llegue a dar a luz ese pecado. Porque la palabra del Señor dice que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. ¿Por qué hay tantas fornicaciones en las congregaciones, en el medio evangélico? Mucho adulterio, mucha fornicación. ¿Por qué hay tantas violaciones con los niños? Porque hay mucha maldad en nuestras mentes, mucha concupiscencia. Dice el Señor, para que puedan resistir mientras dure nuestra peregrinación, pónganse la armadura de Dios para que podamos resistir. Entonces, ese es el consejo que el hermano Pablo le da a la iglesia en Éfeso, que también es un consejo para nosotros. Pero el otro también es muy importante, tener cuidado de nuestra persona, de lo que podemos ocasionar cuando no razonamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Que Dios bendiga a mis hermanas y les dé entendimiento, les dé madurez para que puedan razonar cómo están peregrinando, cómo están viviendo delante
de nuestro Dios, su fe, su vida con Cristo. Que Dios bendiga a mis hermanos también, para que les dé madurez también y puedan ver cómo están también esperando en Cristo hasta que termine su tiempo. Y les voy a volver a recordar este texto, hermanos, y les vuelvo a decir, no se les olvide, aplíquelo en su vida. Segundo de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice así la palabra del Señor: examínense vosotros mismos. No vea al hermano, no vea a este, no vea al otro, véase a usted mismo, a usted misma, si están caminando dentro de lo establecido por el Señor. Trate de tener ese cuidado de su apariencia. Es importante para un cristiano. Si no, no estuviera aquí en las Escrituras. La forma de vestir está establecida en esta bendita palabra. Pero no es como uno quiera, es como lo establece o lo estableció el Señor. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vuelvo a repetir, estos momentos no son para buscar contiendas o divisiones, no son para señalar a nadie, simplemente son para que aprendamos, para que tengamos más oportunidades mientras estamos en este cuerpo. Decía el sabio Salomón, aún hay oportunidad para el que está entre los vivos, porque el que ya se murió, ese como se fue ya se quedó, ya no puede hacer nada. Pero nosotros que todavía estamos acá, todavía podemos hacer algo a nuestro favor si nos disponemos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver nuestras fallas, ver nuestros defectos y ahorita pedirle a Dios que nos ayude. Dice nuestro hermano Juan, no hay quien diga que no peca. No, todos pecamos. Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude para que podamos mejorar delante de Él mientras Dios nos da la oportunidad. Que el Señor Jesús los bendiga, bendiga a sus hogares, bendiga todo lo que emprendan, que sea de grande bendición para ustedes. Mi mayor deseo es que no falte el alimento en sus mesas, que no falte la sanidad en sus cuerpos, en sus familias, y mayormente que todos podamos madurar en el conocimiento de esta bendita palabra. Los sigo invitando para el próximo en vivo de el próximo día jueves a la misma hora, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Que Dios los bendiga.